Número 9. Sabemos que la Biblia no es un libro científico, entonces por favor no le busque a la Biblia a los cómo. La forma científica es como paso a paso de qué se hace. Aquí lo que el narrador bíblico nos cuenta es simplemente el resultado. Por ejemplo, no sabemos, cuando estemos por allá en la creación de la tierra, de lo aquí en la tierra, solamente se ve una orden de Dios y aparecen las cosas, no nos dicen los cómo. Pero a veces queremos tener como los pasos que Dios hizo o cómo sucede tal cosa con cada pasito, con cada situación que nos dé como una satisfacción de saber qué pasó. No, aquí simplemente el escritor bíblico declara lo que sucede y no nos dice cómo sucede. Número 10. Sabemos que fue escrito por 40 personas que vamos a llamar profetas. Profetas, o sea, la persona que recibe de Dios un mensaje y luego lo transmite, en este caso escrito. Fueron 40 personas. Como la Biblia es un libro patriarcal, pues fue escrito únicamente por hombres. Estamos hablando de un libro muy antiguo donde la cosa era patriarcal. Entonces no nos vamos a confundir por eso, simplemente hay que aceptarlo como está, en esa manera como fue escrito. Por 39 judíos y uno no judío que se llamaba Lucas. El evangelista Lucas no es del grupo de los judíos. Número 11. Sabemos que su escritura se hizo durante 1600 años. Desde el primero que por la tradición tenemos que fue Moisés hasta el último que escribió que fue el apóstol Juan. Y hubo tiempos muy largos donde no hubo escritura, no hubo mensaje escrito. Pero que durante el tiempo del último profeta que escribe que es Malaquías hasta que aparece el primer evangelio, la primera escritura que se hizo en el Nuevo Testamento, que es el evangelio de Marcos, pasan 400 años. Pero lo más interesante es que cada escritor sigue el hilo conductor, porque quien inspira, quien nos lleva a que siga con la idea, con la razón de ser del libro, es Dios. Entonces el escritor que sigue, continúa en esa línea de lo que Dios quiere que sepamos de Él y de cómo Él interviene en este mundo. Sabemos que la Biblia tiene 66 libros desde la tradición judía, ¿cierto? Tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Entonces, en la suma son 66 libros. Sabemos que la Biblia es la historia de Dios mostrando su amor a la humanidad y al universo. O sea, es la intervención de Dios en su creación, en lo que Él quiere hacer, en lo que Él quiere manejar precisamente con su creación. Bien, antes de seguir, déjenme, le voy a dar, entonces aquí damos una bienvenida nuevamente a los que están llegando por primera vez a nuestro canal. Gracias por estar con nosotros. Y esta es una advertencia muy importante de nuestro grupo, ¿cierto? Muchas personas religiosas y organizaciones han utilizado la Biblia para cosas totalmente diferentes y de muchas maneras. Nosotros no pretendemos de ninguna forma presumir que tenemos la mejor o la única o verdadera interpretación. Para nada. Pero queremos que ustedes y yo, y el grupo que estamos acá atrás, juntos vamos investigando, escudriñando, descubriendo el mensaje de Dios para la humanidad. Y el mensaje de Dios que sirve para todos, pues obviamente va a servir para mí especialmente. Comienza conmigo. Lo que sí te puedo decir con toda seguridad es que la Biblia se interpreta a sí misma y por eso vamos a estar allí manejándola de un lado al otro según la necesidad, en ese hilo conductor de lo que Dios ha hecho por nosotros. En ella encontramos la verdad y el mensaje de Dios. Entonces, eso es bastante importante. También la idea es que recibamos lo que comienza en la plenitud de Dios, que es comunicarse con la máxima creación en la tierra, que somos usted y yo. Sí. Dios quiere tener una comunicación y para que sea explícita o racional o que quepa en nuestra razón, la hace pasar por escritores humanos para que la podamos tener. Porque Dios es ilógico, no cabe en nuestra lógica. Pero como vamos a ver ahora, Dios entonces utiliza a esos 40 profetas que ya vimos para que por medio de la situación donde ellos viven, etcétera, pueda pasar un mensaje que sea entendible para los otros humanos. Y esa es la bendición que Dios nos da al dejar el libro. Entonces, Él toma la iniciativa y nos deja el mensaje para lineamientos y formas para que nosotros tengamos su mensaje y cómo vivir esta vida. Les había dicho en la clase anterior que todos los aparatos traen un libro donde da las indicaciones e instrucciones de cómo manejarlo. Pues la Biblia es como eso para nosotros. Un libro de instrucciones para cómo manejarnos con nosotros mismos, con Dios, con el resto de los humanos y con la naturaleza. Y eso es bastante maravilloso. En 2 Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Esto nos va a llevar a que cada persona que lee, que estudia, que mira esta palabra de Dios, ¿cierto?
Entonces va a ser una persona, como es el versículo 17, para que el hombre, la persona de Dios, esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. ¿Sí? Entonces es bastante importante que lo tengamos en cuenta en nuestro proceso. Entonces voy a leerlo completamente para que nos quede claro. Dice, toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre, la mujer, la persona de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Y eso es bastante importante. Entonces, cuando alguien le pregunte, bueno, y ves, estoy haciendo un estudio bíblico, no sé, ¿y para qué es eso? Entonces, aquí está la respuesta, ¿sí? Para que usted, mi querida amiga, mi querido amigo que está escuchándonos, que nos está viendo, esté completamente preparado para toda clase de bien. Ahí tiene una respuesta muy elegante para hacer el proceso en esto que estamos aprendiendo. Toda la escritura es y está inspirada por Dios. Es decir, Dios coloca las ideas en las mentes de los escritores, de los profetas, y ellos en su cultura, en la teología de su época, en la cosmovisión de su día. Mire que estamos hablando de lo que pasó allá con el escritor bíblico, porque él está en un medio cultural, en una sociedad, en una forma de vida, si está en libertad o está en esclavitud, etc. O sea, está en un ambiente y en ese ambiente, entonces toma el mensaje divino que Dios le coloca en su mente y lo pone en palabras, lo escribe para que la gente de su momento histórico lo pueda entender y tengan el mensaje de Dios. Porque recuerde, el escritor Moisés, por ejemplo, que decimos que por tradición fue el primero, no estaba pensando, yo voy a escribir para que Isaí dé esta enseñanza en el año 2024. No, él no estaba pensando en eso. Es más, ni tenía la cosmovisión de ver una vida hacia el futuro. Simplemente era una vida que estaba ahí, a su alrededor, con un pueblo de Israel, etcétera, con unas circunstancias bastante interesantes. Entonces, el mensaje tiene unos destinatarios primarios, pero para nosotros también tiene un mensaje. ¿Por qué? Porque cuando miramos la cosmovisión, la teología de su momento, etcétera, tomamos ese mensaje y los principios que nos sirvan para el día de hoy. Y es lo que hacemos precisamente con la palabra, porque el libro como libro es demasiado viejo. Entonces, si lo tomamos únicamente así, va a ser bastante peligroso. Es más, por eso es el problema con mucha gente, porque piensa que el libro fue escrito hace 20 años, 100 años, ¿cierto? No, es demasiado antiguo. Pero lo más interesante es que como es Dios el autor, sus principios, sus enseñanzas son aplicables en cualquier época y es lo que estamos precisamente aplicando ahora y que usted conmigo va a ver en este proceso cronológico panorámico de la Biblia. Pero vamos ahora entonces a mirar que en el versículo anterior dice que toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios y aquí vamos a ver cómo es eso. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 19 al 21 dice, y vamos a ver también varias versiones para que nos quede muy claro, esto hace más seguro el mensaje de los profetas, escritores, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta. Pues ese mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarles el corazón. Pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según su propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios dirigidos por el Espíritu Santo. Aquí hay una versión que nos deja ya una idea. Vamos a ver otra para que sea un poquito más clara. Esta versión dice así: por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Pero antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Ya nos quedó más claro, ¿verdad? Aquí viene otra para que nos quede todavía más claro. Dice así: podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer, en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá nueva luz al corazón. Sobre todo, deben entender que ninguna profecía de las Escrituras
fue interpretada según la voluntad de los profetas. Ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Creo que estas tres versiones le dan ahora una claridad total a lo que queremos que esté pasando, ¿cierto? Y entonces yo he tomado esto como estar en un túnel, ¿cierto? Estar allá, no sé si ustedes han estado en túneles muy largos, pero yo estuve en un túnel viajando desde Medellín hasta Barranca Bermeja en tren. Un túnel que duró como 15 minutos el tren pasando, era larguísimo. Y pues el tren que había en ese tiempo muy malo, no tenía luces tampoco adentro, o sea que era completamente oscuridad. Pero cuando ya fuimos acercándonos allá a la salida, se veía un puntico allá adelante, un puntico allá. Pero a la medida que íbamos acercándonos, se iba haciendo más grande, más grande, más grande. Es lo que están diciendo los versículos. En la medida que estudiemos la palabra de Dios, que nuestra forma cronológica panorámica nos vaya dando el entendimiento de descubrir lo que Dios quiere que entendamos y aprendamos de Él y cómo vivir para Él, es como que nos vamos acercando a la luz y la luz se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que estemos en la plenitud de la luz y ahora todo sea precisamente claro para nosotros. Por eso la Biblia es lo maravilloso que nos lleva precisamente en eso. Por eso vamos a comenzar de lo más difícil de entender o meternos en nuestra cabeza, poco a poco, a irnos iluminando, iluminando, hasta que lleguemos precisamente al preciso lugar de la plenitud de lo que Dios quiere que entendamos de Él y su propósito para cada uno de nosotros. En la Biblia se encuentra la historia del principio hasta el final, en el orden preciso que Dios lo hizo y cómo lo hizo. Y entonces eso es bastante importante para nosotros. Muy bien, entonces vamos a las preguntas. Cuando Dios se decidió a comunicarse, escogió a unos hombres para que escribieran su mensaje. ¿Cuántos fueron? Dijimos que eran 40, 39 judíos y uno no judío, ¿cierto? Dijimos que era eso. Los profetas que llamábamos, ¿cierto? En ese momento. ¿Escribieron en el mismo tiempo estos 40 hombres? No, 1600 años entre el primero que escribió y el último, ¿cierto? Hubo unos muy estudiados, como en el Antiguo Testamento tenemos al profeta Isaías, un hombre muy preparado académicamente en su momento histórico, y uno muy preparado en el Nuevo Testamento como el apóstol Pablo. Pero tenemos unos muy campesinos como el profeta Amós, ¿cierto? Entonces, para Dios no importa el estatus social o académico, sino que era el hombre que necesitaba para que llevara el mensaje a su pueblo. Entonces es bastante importante tener en cuenta eso, de que para Dios no hay rangos, ni color, ni gordo, ni flaco, ni rico, ni pobre, ni negro, ni blanco, etcétera, sino que el que es útil a su proceso lo va a poner en el propósito que él tiene. Y eso pasó con estos 40 escritores. ¿Quién es el autor de la Biblia entonces? Si hubo 40 escribiendo. Dios, claro, Dios. ¿Por qué? Porque él inspiró, colocó aquellas formas bien particulares que él tiene para manejarse con estos escritores, para que ellos pusieran en términos humanos el mensaje que él quiere que escuchemos o que leamos. Muy bien. ¿Por qué una persona debería estudiar la Biblia? Muy bien, vamos a terminar aquí. Recuerde de suscribirse, de colocarle los likes y tocar la campanita para también suscribirse. Entonces, bienvenidos a la próxima clase y que Dios les bendiga a todas y a todos. Chao.